Hay una historia sobre unos perros que vivían en el puente. Dicen que hace unos 70 años había un señor que tenía 4 perros que dejaba el cuidado de su rancho. Siempre les daba de comer, les ponía agua y cada noche iba a revisarlos que todo estuviera bien. Una noche que él iba montado en su caballo para revisar a los perros, antes de llegar, vio cómo venían corriendo los 4 perros hacia él. Y de pronto comenzaron a gritarle: «No, viejo, te van a matar, te van a matar». Y no lo dejaron pasar. Ese señor se asustó tanto que rápidamente se fue de regreso para el pueblo y fue directamente a la iglesia a buscar al sacerdote para contarle todo. El sacerdote le dijo que se calmara y que esperara a que amaneciera, que él lo iba a acompañar. Así es que al otro día regresaron al rancho del señor, el sacerdote y él. Y antes de llegar al puente, vieron cómo estaban tirados más adelante los 4 perros con varios balazos en su cuerpo. Las personas dicen que seguramente estos perros tomaron el lugar del dueño, porque era la manera como él hubiera muerto. Otros dicen que tal vez los perros ya habían muerto y nada más regresaron para advertirle que no debía seguir su camino y así evitar que lo mataran. Yo tengo un gato de color gris. Se llama Pantro. Desde que era bebé lo tenía siempre en mi pecho. Lo arrullaba, le cantaba para que él se quedara dormido conmigo. Y siempre escuchaba que yo le decía mi amor, mi baby, I love you. Y él aprendió a repetir cada palabra que yo le decía. Después, cuando fue creciendo, comenzó a hacerse más vago. A veces se me perdía y yo salía a buscarlo gritándole mi amor. Pasaba un rato, me escuchaba y él me contestaba mi amor. Los vecinos se impresionaron de cómo me contestaba. Hace unos meses lo castré y volvió a ser el gatito mimado de siempre, pero hace unos días no me dejaba dormir. Estaba encima de mí y estaba demasiado inquieto, así es que lo saqué del cuarto y cerré la puerta, yo pensando que de esa forma iba a poder dormir a gusto. ¿Y qué creen que me hizo? Se paró detrás de la puerta y comenzó a decirme mamá, 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 mi amor, mi amor. Y la verdad me sorprendió muchísimo, pero recordé que él estaba aquí, aunque jamás me había hablado tan claro como esa noche. Yo lo amo y él sabe que es mi bebé. Las mascotas muchas veces repiten lo que oyen, aunque muchas personas no lo crean. Son muy inteligentes y no crean que esto está relacionado con maldad, al contrario, son seres extremadamente inteligentes y sabios y hay que aprender a respetarlos y a quererlos. En mi casa tenemos 3 perros, pero hace 3 años teníamos solamente un pastor alemán y un labrador. Una tarde, todos estaban haciendo labores en el patio de la casa y uno de mis tíos estaba afuera arreglando su auto. Cuando mi tío se disponía a entrar, se dio cuenta de que no traía las llaves y nos gritó para que alguien fuera a abrirle. Pero según cuentan, una voz gruesa y algo quebrantada, como si le costara trabajo hablar, le preguntó varias veces a mi tío: «¿Quién es? ¿Quién es?». Mi hermano iba apenas bajando las escaleras y llegó a escuchar, pues estaba a escasos metros atrás del perro. Pero además de eso, los demás miembros de mi familia que estaban en el patio también llegaron a escuchar al perro. Pero fue una tía quien aseguró
que vio gesticular a mi perro. Esa fue la única vez que escuchamos a nuestro perro hablar, y al día de hoy es muy difícil darle una explicación lógica. Esta anécdota le sucedió a mi mamá. Resulta que anteriormente teníamos una pareja de perritos. Ellos tuvieron una camada de cachorros. Una tarde, como era costumbre, mi mamá acostumbraba a darles de comer y después de eso se sentaba a esperar a que todos los perritos acabaran de comer para después hablarles y acariciarlos y estar un rato ahí con ellos. Una tarde de esas, mi mamá estaba sentada junto a la camada y uno de los perritos terminó de comer y se acercó lentamente a mi mamá para que mi mamá la acariciara. Mi mamá dice que la perrita volteó a mirarla a los ojos fijamente y que comenzó a abrir su hociquito y comenzó a escuchar un pequeño sonido como si estuviera tratando de decir una palabra. En eso, la mamá de la perrita rápidamente se acercó y le dio un golpe en su hociquito a la perrita cachorra para que no dijera nada. Mi mamá se sorprendió tanto de esta acción de la mamá perrita que no lo podía creer. Así es que cuando regresó, de inmediato se puso a contarnos lo que había sucedido. Cuando yo era joven y salía con amigos, solíamos ir a donde se nos ocurría en ese momento. Una de esas veces fuimos a un pueblo que estaba todo bonito. Le gustó tanto a uno de mis amigos que decidió gastar una herencia que había recibido recientemente y compró un terreno cerca del pueblo. Fincó un par de cuartos y a él lo llamaba su rancho, al que seguido íbamos a visitarlo. En una de esas veces que yo no fui, la verdad no recuerdo por qué no pude ir, él compró un caballo y anduvo dando vueltas alrededor de su rancho, mientras los demás asaban carne y la pasaban bien. Cuando comenzó a oscurecer, se topó con un perro que estaba todo flaquito. Estaba cerca de un río. Ese perrito comenzó a seguirlo de regreso y él decidió llevárselo con él a su rancho. Cuando regresó, comenzó a contarles que se había encontrado ese perrito cerca de un río. Así es que tomó un plato y le puso algo de comida al perro. Y cuando estaba bajando el plato para ponérselo, claramente escuchó que el perro le dijo gracias. Todos los que estaban ahí enmudecieron y en ese momento se levantaron y sin más se subieron a la camioneta y se regresaron a la ciudad. Al poco tiempo mi amigo vendió ese rancho. Ya nunca quiso volver a ese lugar. Una vez me pasó algo muy extraño con un perrito que acababa de adoptar. Me lo habían regalado por mi cumpleaños. Yo era una niña muy pequeña. No recuerdo exactamente qué edad tenía. El perro también era un cachorrito. La primera noche, como casi siempre sucede, el perrito comenzó a aullar mucho y como no nos dejaba dormir, decidimos meterlo a un cuarto para que se tranquilizara. Todos nos dormimos, pero en un punto de la noche, casi de la madrugada, me desperté y escuché al perrito que seguía aullando y llorando. Me acerqué a ese cuarto y cuando estaba al lado de la puerta, escuché que decía «Ábreme». Fue raro porque realmente no estoy segura si lo dijo o lo sentí como que lo pedía, como que lo transmitía. Sabía lo que pensaba el perrito o algo así, eso es lo que yo pensaba. Les comento que yo estaba muy pequeña. Así es que lo único que hice fue abrirle la puerta y me lo llevé a dormir conmigo a mi recámara.
A mí me pasó que trabajando en una casa de un amigo, casi pasadas las 12 de la noche, en una colonia que estaba relativamente nueva y sola, iba un grupo de perros por la calle, aproximadamente eran 4, a los que no les dimos pues ninguna importancia. Mi amigo estaba tomándose algunas cervezas esa noche. Sin embargo, pues yo no le hago mucho a eso, yo no había tomado nada. Cuando de repente notamos que uno de los perros voltea a vernos y se nos quedó viendo, y escuchamos que dijo: ¿Qué pasó, hijo? Al momento, mi amigo pensó que solo él había escuchado eso, así es que me preguntó a mí si yo había escuchado lo que el perro había dicho. Y sin que él me dijera, yo le dije sí. Nos preguntó: ¿qué pasó, hijo? Los dos nos volteamos a ver muy asustados y nos dimos cuenta que habíamos escuchado los dos lo que había dicho el perro. Así es que rápidamente recogimos las herramientas y nos fuimos a esconder a un cuarto. Él ya olvidó eso porque, como les comento, él estaba un poco tomado esa noche, pero a mí no se me olvida a pesar de que ya han pasado muchos años. Siempre cuando existe la posibilidad de pasar las vacaciones libre de presiones y problemas escolares, mi familia y yo vamos a visitar a la familia de mi mamá. Es un lugar donde la gente es de pueblo. La delincuencia podría decirse que ahí no existe. Es un lugar muy tranquilo y muy acogedor para cualquier persona. Un día, jugando con mis primos fútbol, ocurrió algo que hasta la fecha sigo pensando constantemente. Mis primos tenían un perro llamado Morgan. Era grisáceo y era joven. Le gustaba siempre jugar con quien estuviera cerca de él. Jugaba con nosotros en el fútbol, aunque era más el perseguirnos a todos que realmente ir tras el balón. Ese día, el balón salió volando muy rápido, debido a una gran patada. Yo fui por él, no estaba muy lejos, y cuando lo tomé, me di cuenta de que Morgan estaba ahí recostado en el suelo descansando. Así es que comencé a jugar con él. Cuando estaba por regresar, se me ocurrió una idea. Pues como estaba sentado, yo le dije: Morgan, si me entiendes, dame tu pata. Al inicio no pasó nada y volví a decirle lo mismo: Morgan, si me entiendes, dame tu pata. Después de terminar mi frase, me dio su pata. Algo sorprendido, pensando en cómo lo hizo, pues me regresé con todos, pero no dije nada al respecto. Después de eso noté que Morgan se mostraba muy apegado a mí. Me acompañaba a los mandados y a donde yo fuera, y era una situación que antes pues no ocurría. Y no seguía a nadie más, solamente me empezó a seguir a mí. Así es que me encariñé mucho con él esas vacaciones. Cuando llegó el día que teníamos que regresarnos, me despedí de Morgan. Él parecía comprender la situación y quería subirse al carro donde estábamos todos para irnos de regreso. Por obvias razones eso no pudo suceder, así es que nos tuvimos que regresar sin Morgan. Yo me fui despidiendo a lo lejos de todos y ahí estaba Morgan también mirándome. Cuando regresamos después de un buen tiempo, noté que Morgan ya no estaba. Fue muy triste no verlo ahí, imaginando pues todo lo que yo había vivido con él. Así es que le pregunté a mis tíos por qué no estaba Morgan, y ellos me dijeron que lo habían regalado, que después de esas vacaciones Morgan se había vuelto muy desobediente, no le hacía caso a nadie, así es que lo tuvieron que regalar. Esto me provocó una gran nostalgia porque imaginé que tal vez él pensó que yo lo había abandonado, tal vez él realmente quería venirse a vivir conmigo, pero espero que en donde se encuentre bien.
Yo tenía un gatito negro que era mi fiel compañero. Cuando me puse de novia comencé a venir menos seguido a la casa de mi mamá, pero él seguía ahí. Mi mamá siempre me decía que mi gatito me extrañaba, que me buscaba, pero pues ustedes ya saben, cuando uno se enamora, la verdad uno se olvida de muchas cosas importantes. Cuando volví a vivir a casa de mi mamá, mi gatito no apareció más y mamá me dijo que se había ido. Yo lo busqué por mucho tiempo y lloré mucho por él. Estaba muy arrepentida de haberlo abandonado de esa forma. Nunca me lo voy a perdonar. Una noche estaba yo dormida y comencé a soñar que lo veía. En el sueño yo lloraba desconsolada y mi gatito se me acercó y me dijo: no llores, mamá, yo siempre voy a amarte, estoy bien. Eso me tranquilizó y a la vez me dolió muchísimo. Ellos saben hablarnos y comunicarse con nosotros de muchas maneras. A mí una sola vez me pasó que estaba con mi hermano mirando la tele y nos acababan de regalar un cachorrito. El perrito lloraba mucho, extrañaba mucho a su mamá. Así es que le avisamos a la señora que nos lo había regalado porque pensamos que todavía estaba a lo mejor muy cachorro y que tal vez por eso lloraba tanto. Pero ella nos dijo que no, que era la edad en la que normalmente se regalaban a los cachorritos porque cuando tomaban leche de la mamá ya comenzaban a lastimarla. Lo que nos recomendó fue ponerle un cuellito polar, que es una prenda de vestir. La verdad no sé bien de qué esté hecha, pero el material es muy parecido al pelo de los animalitos. Así es que le pusimos ese cuellito y él comenzó a frotar así su cabecita con su cuellito. Y en ese momento les aseguro que tanto mi hermano como yo escuchamos claramente cómo dijo: mamá. Una sola vez lo dijo. Nos asustamos, sí. Fue algo que nos sorprendió, sin duda. Nunca más volvió a hablar. Hasta el día de hoy sigue viviendo con nosotros. Nunca ha vuelto a pasar eso, pero a mi hermano y a mí nunca se nos va a olvidar lo que escuchamos decir. Me acuerdo que hace unos años, cuando mi hermana se mudó a una de sus primeras casas, era una casa que se notaba un poco vieja. Pasaban algunas cosas raras, como por ejemplo que a veces se abrían las llaves del agua de la nada, así es que nosotros teníamos que ir a cerrar la llave nuevamente. Una vez ella estaba durmiendo y escuchó la voz de una nena peleando con algo. Mi hermana en ese entonces tenía una gatita que estaba cachorra. Escuchó que una nena trataba de espantar algo y le decía que se fuera, que no volviera, y se escuchaba enojada. Luego escuchó las patitas de la gata correr en el piso de madera y parecía que estaba persiguiendo a alguien. En eso mi hermana se medio levantó y abrió un poco sus ojos toda adormilada y apenas pudo ver una sombra que corría delante de la gata y luego volvió a caer dormida. Ella recuerda que no era una persona. Dice que era algo que nunca supo. Creyó que pudo ser un sueño porque sí recuerda que estaba muy cansada, pero también se acuerda que se sintió muy real. Realmente escuchó todo eso. Después comenzó a notar que su gata cada noche se sentaba y se quedaba mirando la puerta de su habitación, como si estuviera vigilando hacia afuera. Cuando estábamos en la secundaria, me acuerdo muy bien que nos gustaba mucho invitar amigos los fines de semana para que se quedaran a dormir. Uno de ellos una vez nos platicó que entre sueños comenzó a escuchar frases
como de se quedó en mi lugar, cuidado, lo vas a despertar. Así es que él se despertó y vio a nuestros gatos, teníamos 4, los vio reunidos todos afuera de la ventana. Eso lo asustó muchísimo, pero nos aseguró que sí había escuchado todo eso.